Hola a todos, soy Agustín Laje, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y que viva Cristo Rey. Suscríbanse que hay contenido muy interesante. Un abrazo grande. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, al momento que estén sintonizando esta plática sobre Iturbide, pues la verdad es de que estoy muy honrado de que me hayan invitado al canal. Les agradezco mucho por el espacio. Creo que se enteraron por mí porque publiqué una nota en El Horizonte que se llama Iturbide, el padre de la patria. Entonces, pues yo le agradezco mucho a los dueños del canal por haberme invitado. Para mí, pues es un gran gusto. Y pues nada, espero que después de esta conferencia hayan salido con un poquito más de conocimiento sobre lo que fue el primer imperio mexicano y pues la obra de Iturbide, evidentemente que ha sido deformada abominablemente. Entonces, bueno, también les quería comentar que, por ejemplo, hubo alguna vez donde publiqué en el blog del hombre católico. Le agradezco mucho al caballero, nada más quiero recordar su nombre, Alan Cabezas Vaca, por haberme publicado en aquel entonces. Era octubre del 2021. Fue una de las primeras personas que me publicó. Y la nota se llama Un poco de historia, Agustín de Iturbide, el monarca mexicano. También hay un buen documental, fíjense, de este periodo de la historia de Love MX TV. Yo les recomendaría mucho la doctora Guadalupe Codinac, que voy a estar citando básicamente todo el video. Entonces, pues ahí para que la chequen, pues. Voy a intentar dar datos muy generales porque quiero que entiendan lo básico. Yo sí les recomendaría que si quieren conocer el tema a fondo, pues encontrarán una grandiosa explicación en cualquiera de las charlas de la doctora Guadalupe Jiménez Codinac. Ella es un tesoro nacional y, en mi humilde opinión, yo creo que algún día será leída en todos los salones de clases por los jóvenes mexicanos del futuro, porque ella es una verdadera historiadora, honesta, honrada, que a final de cuentas está escribiendo historia. Ella es verdadera, auténtica, y escribe sin propaganda. Entonces, pues bueno, gran historiadora. Bueno, ya dicho esto, yo no soy historiador. Yo estudié Ciencias Políticas y Gobernanza en la UDEM. Soy un recién egresado. Y no tengo ese don de mostrar tanta neutralidad en la presentación de este tema como ella lo tiene. Ni tampoco tengo su don de palabra. Pero bueno, particularmente voy a hablar más al rato de Vicente Rocafuerte, que bueno, desde mi punto de vista él fue el primer antimexicano, él es el prototipo de la antimexicanidad y pues ya empecé sin nada de neutralidad. Bueno, un pequeño anécdota, quizás no lo debería estar contando, pero lo voy a contar. En alguna ocasión, no quiero decir en dónde ni cuándo, a mí en una clase un profesor muy sesgado, yo diría, me puso 70 en un trabajo porque empecé a hablar bien de Iturbide en una presentación. Ya para ese tiempo ya estaba convencido de que él había sido un personaje muy importante para nuestra historia, pero pues acuérdense que nos enseñan que no lo fue. Evidentemente a ustedes también les va a pasar esto si empiezan a hablar bien de Iturbide, pues dependiendo de qué tan dinámico sea su profesor o su profesora. Y pues bueno, es una de las cosas que tenemos que estar conscientes, ¿no? De que la historia oficial es totalmente antiturbidista y que por ello pues tenemos que alzar nuestras voces para que se haga a conocer quién fue el verdadero personaje. Yo creo que una buena introducción para este tema es la nota que escribí por la que me invitaron. Entonces se las voy a presentar. Un 27 de septiembre de 1783 nació el padre de una patria en Valladolid, hoy Morelia. 38 años más tarde, él mismo independizaría esta patria. Su madre batalló tanto en parirlo, aquel 1783 que se le colocó sobre ella una capa, reliquia de Fray Diego de Basalenque, ilustre agustino, y así de manera milagrosa nació debidamente un Agustín de Iturbide. Estudió hasta sus 15 años en el seminario diocesano. En 1808 se integró a la milicia civil en donde él y otros estuvieron esperando un ataque inglés. Junto a una pequeña compañía realista, derrotó a Morelos en su intento frustrado de capturar Valladolid en 1811.
En 1821 el sastre José Magdaleno Ocampo entregó a Iturbide el pendón trigarante, la bandera de nuestro México. La confección encargada al sastre resultaría en una bandera de fe y esperanza. Fue con esa bandera que se logró la independencia, que sigue iluminando a México con su fuerza tricolor. La bandera reconciliaba bandos que se habían estado matando por 11 años. Estos insurgentes y realistas resultaron estar poseídos por la espada de Iturbide y las tres garantías. El blanco significa la religión católica, el verde la esperanza e independencia y el rojo la unión. Estas son las tres virtudes teologales. Idea que Iturbide pudo concebir y planear entre 1816 y 1820. Es preciso recordar que ni Allende, Morelos o Hidalgo conocieron la bandera tricolor. El ejército trigarante nace en 1821 y sorprende sin cesar en sus batallas, como en la de Córdoba o en la de Azcapotzalco. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfalmente a la Ciudad de México. Esta entrada significaba para muchos el retorno del Imperio Mexica, 300 años después de su caída en 1521. El ensueño del coronel se cumplía como profecía. La independencia se convertía en una realidad. Aquella victoria de 1821 vio el nacimiento de México como un país independiente. Este México no nació como república, sino como un imperio, tan corto como haya sido. A 201 años de la consumación de la independencia de México, pocos gritaron su nombre. Como dogma, está prohibido gritar su nombre. Iturbide nunca traicionó a México. Fue emperador constitucional nombrado por el Congreso. En 1823 prefirió abdicar el trono antes de desangrar al país con una nueva guerra civil. ¿Cuántos ambiciosos hacen algo así? El gran historiador nuevolonés Nemesio García Naranjo escribió lo siguiente sobre el Libertador. Y sigue el melancólico desfile. Si nuestra independencia comenzó con la traición de Allende, termina con la traición de Iturbide. Era este un general realista, con fuerzas españolas a su mando, y se valió de ellas para romper definitivamente los lazos que unían a México con el viejo mundo. ¿Acaso la patria no le debe gratitud por este hecho imperecedero? Según la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, el origen de la miopía y de las mentiras liberales sobre Iturbide provienen de un libro de 1822 titulado Bosquejo ligerísimo de la Revolución de México, desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide, escrito por alguien que ni era novohispano ni nunca fue mexicano, el republicano radical Vicente Rocafuerte. Rocafuerte fue practicante de la francmasonería, aliado de los enemigos de Iturbide. Con ese libro buscó que en Estados Unidos no reconocieran al emperador. La mayoría del pueblo de México desconoce a Iturbide por culpa de la historia oficial de la CEP. Incluso existe una estrofa del himno nacional dedicada en su honor, la que ha sido prohibida. También las letras de oro que recordaban su nombre en la Cámara de Diputados fueron removidas. A pesar de que no existan tantos monumentos, estatuas ni calles en su honor, Iturbide ha creado un monumento en nuestros corazones. Él fue el impetuoso guerrero del Anáhuac, como escribió Amado Nervo. De no haber sido por su lucha deslumbrante, no tendríamos patria, ni bandera tricolor, ni un país que pudiéramos llamar México. Su nombre resurgirá algún día de la mugre con que han querido embarrarle, porque la grandeza es inmortal. Bueno, yo creo que el primer libro que voy a citar es el libro Dominic de Prat y el Plan de Iguala, de Guadalupe Jiménez Codinac. Se explica el contexto, las influencias que hicieron posible la existencia del Plan de Iguala. Ediciones Caballito me dicen que... Ediciones El Caballito, más bien. Me comentan que el libro actualmente está disponible. Entonces salió hace mucho, pero... Entonces, bueno, ¿quién era Iturbide? Se lo resumo. Él es el padre de la patria y el libertador de México. Nada más y nada menos. Era un gran diplomático, logró la independencia, era un gran jinete, gran estratega, etcétera, etcétera. Iturbide entra a la milicia joven, pero no es un militar de carrera. Eso es importante saberlo. Lo que pasó en nuestra historia entre 1820 y 1824 se esconde, se mancha y se califica de manera infame. Es un periodo oscurecido, es un periodo olvidado. Con muchos prejuicios, a menudo se le describe con calificativos reticentes, etc. Según el doctor Jaime del Arenal, jurista e historiador del derecho y diplomático, desde 1920 tenemos la visión de la historia legada por la Revolución Mexicana, pero que no está fundamentada. Les recomiendo también el libro Un clérigo trigarante y constituyente, el doctor Luis de Mendizábal y Zubialdea. Bueno, ese es otro buen libro. También es importante reconocer que en este periodo el Plan de Iguala es la ley fundamental del Estado mexicano independiente. La consumación de la independencia en México fue 1821 y no en 1810. El primer imperio mexicano va del año 1821 al 19 de marzo de 1823.
Bueno, don Luis González y González, historiador, que por cierto fue maestro de la doctora Guadalupe Jiménez, señalaba lo siguiente. Decía que la historiografía oficial venía empeñándose desde la época de la Reforma en olvidar al primer imperio mexicano. Es conjurado solamente para difamar y escupir sobre el último periodo de la guerra que nos hizo independientes de España. En el 2010 se decía que era el bicentenario de México y que cumplíamos 200 años de independencia. Dos mentiras, ¿no? Bueno, dos falsedades. En 1810 México no tenía ni nombre. Ni Allende, ni Hidalgo, ni Morelos se llamaron a sí mismos mexicanos. Porque México como Estado-nación independiente nace en 1821. Nace como un imperio, no como una república. Allende, Hidalgo o Morelos se decían americanos, españoles. Se decían a sí mismos criollos, en el sentido verdadero de la palabra criollo. Por ejemplo, en el Porfiriato la palabra criollo tiene un contenido racial, ¿sí? Como si fueran hijos de españoles peninsulares. Cito a la doctora Codinec de nuevo. Eso es falso. Para la época, en los documentos, la palabra criollo, entre 1810 y 1820, sigue significando el criado, el nacido y el nutrido en tierra americana. Morelos era mestizo y se dice a sí mismo criollo. Bueno, otro gran autor que recomiendo que habla sobre este tema en específico es definitivamente Marcelo Gullo. Él explica este tema particular muy bien y bueno, él es un historiador también de ligas mayores, ¿no? Como les comentaba en el libro Dominic de Prat y el Plan de Iguala de Guadalupe Codinac, se explica el contenido, las influencias que hicieron posible la existencia del Plan de Iguala. Vean, ¿cuál es la situación con Iturbide aquí en México? A ver, en Estados Unidos se le agradece a Washington, en Colombia y en Venezuela a Simón Bolívar. En México, sin embargo, no le damos las gracias a Iturbide, que finalmente fue él que nos dio nuestra independencia. ¿Qué país podemos tener sin ser agradecidos a la figura que nos dio nuestra patria? Habrá que ver cómo reivindicar la figura de Iturbide, pero siempre con prudencia, sin hacer un lado a otros personajes como Guerrero, sin marginar a otros personajes que aportaron tanto a nuestra historia. No caigamos en una inmadurez de ver la historia de manera maniquea. Acuérdense, pues ese fue el error de la SEP y del oficialismo, etc. Yo sí quiero subrayar que lo que ocurrió en el Bicentenario, el 2021, fue infame, con todas sus letras. O sea, fue infame. Una vergüenza porque no se gritó el tan merecido Viva Iturbide en el Zócalo. Pero bueno, ¿quién era Iturbide? Hombre muy popular porque consiguió la independencia y se le decía el nuevo Moisés, porque así como Moisés había liberado a su pueblo de Egipto, Iturbide liberó al pueblo de México de España. Si bien el cura Hidalgo y José María Morelos y Pavón iniciaron la rebelión, Iturbide fue el que buscó la independencia y la inició organizando su plan de Iguala y pactando con diferentes insurgentes. El pacto a la independencia, primero con Guerrero, luego con Juan de O'Donojú, entra triunfalmente a la Ciudad de México y él es el primero en firmar el acta de la independencia. No es el otro padre de la patria, como han escrito por ahí. Él es el padre de la patria. Bueno, en realidad, entre el 2 de octubre y el 5 de octubre se va a firmar el acta de la independencia. Se dice que fue el 28, bueno, no. Gracias al doctor Jaime del Arenal, esto es muy reciente, se sabe que en realidad el 28 de septiembre pues fue un día más que nada simbólico, ¿no? El 28 de septiembre se estableció una comisión y se hizo una propuesta del acta. O'Donojú, que se hizo muy amigo de Iturbide y se llevaban muy bien, no pudo firmar, pues él estaba enfermo, por eso no alcanzó a firmar el acta. En 1824 nació en San Luis Potosí Francisco González Bocanegra, el poeta lírico, dramaturgo, crítico teatral, orador y articulista, autor de los versos del himno nacional mexicano. Es la séptima estrofa la que está prohibida en nuestro himno nacional. Veamos, estamos en niveles severos de problemas cuando se trata de cómo han distorsionado nuestra historia tremendamente. Creo que nosotros, los iturbidistas, ciertamente muchos nacionalistas de diferentes ejes políticos, podemos y deberíamos buscar reivindicar la figura de Iturbide. Quiero platicarles un poco de Hidalgo antes de continuar con esta explicación que estoy dando sobre Iturbide. Vean, Hidalgo fue seleccionado por la Junta de San Miguel, pero no organiza la insurrección. Felipe González, un amigo de Allende, le dice a los otros miembros que a la hora de dar la voz de insurrección había que escoger a un eclesiástico de luces.
y no a un militar, porque a un militar pueden acusarlo de ser comisario de Napoleón. A ver, contexto. En ese tiempo España estaba totalmente invadida por el Imperio Napoleónico. Hay que recordar que en ese tiempo España estaba invadida totalmente por los franceses. En ese tiempo eran muy respetados los sacerdotes en el mundo hispanoamericano. Morelos dice por ahí que los novohispanos eran mucho más cristianos que los propios españoles. Iturbide era pariente de Hidalgo. Los dos proceden de Juan de Villaseñor, uno de los fundadores de Valladolid en 1540. Iturbide estudió hasta sus 15 años en el seminario, luego se va a la sierra de su padre a trabajar la tierra. ¿Cuál es el cuento principal que nos cuentan? El grito de la independencia. En realidad esto es un invento. Nadie sabe qué se dijo, en realidad es una metáfora. Lo que probablemente dijo Hidalgo es que el mal gobierno de la Ciudad de México nos quiere entregar a los franceses y no lo vamos a permitir. Entonces la insurrección tendría dos cabezas, el que la planeó, que fue Allende, y el vocero, que fue Miguel Hidalgo, y después habría choques entre ellos. Hidalgo fue un sacerdote que se levantó en armas, apresó carmelitas y lleva presos, etc. Lo más grave es que hubo una masacre tremenda en aquellos tiempos. 300 personas en la Alhóndiga de Granaditas fueron masacradas por este grupo de Hidalgo. Muchos que apoyaban la rebelión y apoyaban la independencia evidentemente se asustaron, y pues la masacre del 28 de septiembre es recordada como un episodio muy oscuro en la historia de la Nueva España, porque todavía no existía México. En 1810 Miguel Hidalgo invita a Iturbide a unirse al ejército insurgente, ofreciéndole el rango de teniente general. Pero si bien Iturbide estaba interesado en la independencia, rechazó la invitación porque veía que el movimiento encabezado por Hidalgo solo se estaba dirigiendo a exterminar españoles, saquear haciendas, y en realidad Allende tuvo un rol mucho más importante en la independencia que Hidalgo. La guerra no fue entre mexicanos y españoles. Por ejemplo, los fieles de San Luis, que eran realistas, liderados por Calleja, no eran españoles, eran novohispanos. Calleja organiza una resistencia en contra de la insurrección violenta que había empezado Hidalgo. La guerra de la independencia en realidad fue una guerra civil, como nuestra revolución, pero en un contexto histórico muy diferente. Por ejemplo, Josefa Ortiz de Domínguez, su hijo mayor, fue capitán realista durante la guerra en Querétaro. En el caso de Hidalgo, su hermano José María es el comandante realista de Téngamo. Por ejemplo, Allende, su primer hermano, es realista, etc. En 1810, más de la mitad de la población en la Nueva España son mujeres, más de la mitad es menor de 15 años. Entonces, ¿quiénes son los realistas? ¿Quiénes son los insurgentes? Una minoría que está en una batalla por el poder. En 11 años de guerra lucharon quizás entre 300,000 y 500,000 soldados, y los otros 5,5 millones más de habitantes en Nueva España ni eran insurgentes ni eran realistas, pero fueron las víctimas de la guerra. Para tener una noción de lo que está pasando en el siglo XIX, hay que tener en cuenta que entre 1810 hay una revolución política. Las Cortes de Cádiz, por primera vez, reúnen representantes de toda la monarquía española, a diferencia del Parlamento inglés, en donde nunca aceptaron representación de los angloamericanos de Estados Unidos. Los cuáqueros nunca fueron invitados. España sí. España manda a que se hagan elecciones en toda la monarquía para que envíen sus representantes a España. En las Cortes de Cádiz se debate sobre la soberanía popular, entre otras cosas muy importantes para ese tiempo. El término liberal, desde una óptica política, aparece por primera vez en España. La Constitución de Cádiz era como el ejemplo de constitución política más avanzada en ese tiempo. Lo tomaban como ejemplo en Grecia, en Hungría, los belgas, los portugueses, los alemanes. La Constitución de Cádiz era la constitución más avanzada de esa época. Y bueno, ya que les he dado una breve introducción a Hidalgo, a las Cortes de Cádiz, a Iturbide, pues tenemos que hablar de Morelos. Y Morelos también es de Valladolid. Morelos en 1813, el gran estratega, cae ante Iturbide. Y bueno, aquí hago una breve corrección. Hace ratito les decía que Morelos fracasa en Valladolid en 1811. No es cierto, fracasó en 1813. Morelos convocó un ejército de 20,000 soldados y va a querer tomar Valladolid. Al ejército lo pinta de negro, pues porque quería atacar a su propia ciudad de noche. En Morelia, detrás de Morelia hay dos cerros que les llaman Lomas de Santa María, y en el centro hay un hundimiento. Bueno, por ahí iban a atacar a Valladolid, el ejército de Morelos. Calleja, que era el jefe de Iturbide, había diseñado un plan para militarizar la resistencia contra los insurgentes, con compañías pequeñas, volantes se les decía, porque decía que los pueblos no aguantan que lleguen 20,000, 30,000 soldados. ¿Cómo les das de comer? ¿Cómo los alojas?
En fin, los grupos pequeños planeados por Calleja después se llegarían a unir para no molestar a la población. Cuando los realistas se dan cuenta que Morelos ya está listo para atacar, entre las compañías que llegan, una es de Iturbide. ¿Cómo no hay película de esto? Bueno, yo no lo sé. Bueno, la compañía de Iturbide no tiene más de 200 integrantes. Fíjense nada más en esta gran estratagema de Iturbide. Como ya es de noche, se mete en medio de las lomas, pero se sale inmediatamente, y como es de noche y todos están pintados de negro, los integrantes del ejército de Morelos no se dan cuenta de que los realistas ya se habían salido. Bueno, a consecuencia de ello, los insurgentes empiezan a matar a otros insurgentes. Eso dura hasta la mañana, y pues en la mañana se dieron cuenta que se habían destrozado con fuego amigo. Esto fue una derrota trágica. Morelos empieza a declinar después de este evento. Por cierto, cuando vean a Hidalgo o a Morelos con la bandera de México, bueno, pues más mentiras. Los colores de la insurgencia eran el blanco y el azul. En 1815 muere Morelos y prácticamente eso hace que, para ese momento, los insurgentes ya estaban prácticamente derrotados. Amado Nervo le dedica poemas muy importantes, muy bellos a Morelos, a Hidalgo y a Iturbide, etc. Todo eso es de dominio público. Es importante conocerlos y difundir de nuevo esa gran reserva poética que tenemos. Fernando VII, después de que es liberado, porque estuvo preso por un tiempo, esa historia ya se las contará alguien más en otro día, él quería reinstaurar la monarquía absoluta. Iturbide en 1815 ya está pensando en unir a los insurgentes y a los realistas. Lo que pensó fue muy fácil. ¿Qué fácil sería consumar la independencia si estos dos bandos que se han estado matando por tanto tiempo se unieran? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que haría después Iturbide, pero lo planea, pues desde mi punto de vista, entre 1816 y 1820, pero ya lo estaba pensando en 1815. Entonces, Iturbide de 1816 a 1820 se retira a una hacienda en Chalco. ¿Por qué? Porque dos casas comerciales lo acusan de lucrar con el comercio en Guanajuato. Bueno, Iturbide se defiende y le quitan los cargos, porque no hay pruebas. Pero se duele mucho de que lo hayan acusado y renuncia al ejército. Lo que Iturbide dice es bien sencillo. Ya es hora de que haya una independencia, pero sin sangre, porque ya tuvimos casi 10 años de derramamiento de sangre. Planea el movimiento trigarante. Los colores de la bandera no significan las tonterías que dice la Secretaría de Educación. Iturbide explica que el blanco es la religión, el verde es la esperanza y la independencia es del color rojo, ¿no? El color de la unión. Miren, vean, los posmodernistas, los antimexicanos, etcétera, etcétera, también son muy torpes en emblemática y heráldicas. No saben nada de emblemática. Nunca han leído un libro de emblemática en su vida. O si no, no serían posmodernistas, si conocieran tantito de símbolos. Bueno, en el libro de la Divina Comedia de Dante se hablan de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y tienen colores. La fe es blanca, la esperanza es verde y la caridad es roja. Bueno, les voy a leer un canto de Dante que hace alusión a lo que les estoy contando, ¿no? Este es el canto 29 de la Divina Comedia, el Purgatorio. 3 mujeres en círculo danzaban en el lado derecho, una de rojo, que en el fuego sería confundida, otra cual si los huesos y la carne hubieran sido de esmeraldas hechos, cual purísima nieve la tercera, y tan pronto guiaba la de blanco, tan pronto la de rojo, y a su acento caminaban las otras, raudas, lentas. Entonces, las 3 virtudes teologales: la caridad de rojo, la esperanza de verde y la fe de blanco. Bueno, esto es un dato curioso, supongo. Los dominicos pensaban en la primacía de la fe sobre la caridad y los franciscanos sostenían una opinión contraria. Bueno, nunca lo citan, la verdad es de que no sé por qué, pero también en el canto 30 del Purgatorio, Dante ve a una mujer coronada de ramos de olivo y vestida con colores de las 3 virtudes teologales: la fe, el velo blanco que cubre su rostro; la esperanza, el manto verde; y la caridad, el vestido rojo. Y bueno, les voy a leer el canto, ¿no? Así entre nubes de fragrantes flores, que la angélica mano abierta arriba, y al carro le prestaban sus colores, con blanco velo cinta de la oliva, una mujer surgió con verde manto, vestida de color de llama viva. Bueno, esto es una imagen tremenda, ¿no? Una imagen tremenda. Esta es una imagen que está en el castillo de Chapultepec, alegoría de Hércules. Esta es alegoría de Hércules, que representa a España, y al lado está Minerva, la diosa de la sabiduría, y están coronando a Iturbide. Y los 3 tronos en la izquierda son la fe, la esperanza y la caridad. No se conoce el significado de los símbolos en las pinturas.
Las tres virtudes teologales están atestiguando la coronación bajo el dosel del honor. No hay ningún ojo, luego los masones se quieren robar la simbología. Ahí hay un triángulo, sí, pero de la Santísima Trinidad y la Constitución del Imperio. Pero bueno, como les comento, algunos masones como que se enojan y quieren darle otro significado, pues hay que ignorarlos. Ahora dicen que la interpretación de la bandera se ha modificado a través de los años. ¿Cómo que la interpretación? Pues ese es el significado. O sea, nada más falta que digan que José Magdaleno Ocampo no confeccionó la bandera y fue Hidalgo. Quítenle los colores si no les gusta, que tenga ese origen, pero ahí sigue presente. Es de leer tantito nada más, aprendan tantita emblemática. Bueno, se les denominan como datos tradicionales, es un lenguaje simbólico. También puedo recomendarles muy buenos libros sobre eso si gustan después, pero bueno. Ahora, esto es importante y es un comentario que tengo que hacer, es un breve paréntesis, supongo, en la presentación. Es evidente que jamás hemos tenido un sexenio iturbidista, es evidente que jamás hemos tenido un sexenio auténticamente nacionalista, una forma de nacionalismo total, ¿no? Eso jamás ha existido en México y sí vale la pena recalcarlo, porque a pesar de que ya sabemos que este sexenio, pues que en este sexenio se desprecia Iturbide, también vale la pena reconocer que en los sexenios anteriores al actual, como el de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, nunca intentaron reivindicar el nombre o la figura de Iturbide, o la obra del ejército trigarante. No lo hicieron por estupidez o por ignorancia, o por una combinación de las dos cosas. La verdad es de que no lo sé, pero vale la pena recalcarlo, yo creo. Porque de repente se actúa como si este fuera el primer sexenio que maltrata a Iturbide o que le pega a Iturbide. Siempre le han pegado a Iturbide. Ahorita les voy a contar una historia. Entonces, en el periodo neoliberal, en esos 36 años, se siguieron contando los mismos cuentos históricos de siempre. Los de la 3T, con las mismas falsedades, con las mismas falacias, con las mismas barbaridades sin sentido. Esa narrativa histórica que les parecía tan insignificante y tan burda, es una de las razones que el día de hoy hay una presidencia nacionalista, pero de la izquierda mexicana. Precisamente, y esto es lo que he publicado en otros de mis artículos, precisamente porque el presidente le da una continuidad narrativa a la 3T. ¿Pues con qué? Pues con la 4T. Ahí les dejo de tarea esa breve observación y reflexión. Juan Manuel Zunzunegui tiene una muy buena serie de conferencias donde desmantela esa narrativa de las tres transformaciones. Okay. También puedo decir con seguridad que en México no ha habido tampoco ningún candidato político que cuestione severamente el esquema de república. Las prohibiciones mezquinas en torno a las estrofas olvidadas del himno nacional son bananeras, antidemocráticas y antimexicanas. Bueno, hasta con Echeverría, eso es lo que les iba a comentar. Echeverría en 1971, en aquel entonces se cumplen 150 años del Plan de Iguala. Él va con los tres poderes de Iguala y el expresidente le ofreció dinero a un profesor de historia, no vamos a decir quién, para que le escribieran un discurso. Y le prohíbe, fíjense nada más, Echeverría, le prohíbe al profesor que le escribió el discurso mencionar a Iturbide. A esos niveles estamos. Bueno, ahora sí regreso a lo importante, a la litis, como dicen por ahí. Cito el libro del doctor Rodrigo Moreno, La Trigarancia. Es un libro sobre toda la historia del ejército trigarante. Ahí se plantea que la palabra realista se empieza a usar a partir de 1815 y no desde 1810. Allende, cuando le preguntan por qué está preso, él dice que él se levantó por la religión, por el rey y por la patria. Los insurgentes no se pusieron ese nombre, se los puso Félix María Calleja y Manuel Flor. Para 1812 ya se les llamaba insurgentes, no antes. Rocafuerte, el masón que era el de Guayaquil, se educó en París. Esa educación francesa era postrevolucionaria, anticlerical, etcétera, etcétera. Rocafuerte, el padre Mier, los hermanos Fraguada, etcétera, ellos eran republicanos, no eran monarquistas. Bueno, aparte de que escribe ese libro infame en contra de Iturbide en el año 22, Rocafuerte también habla mal de Herrera, José Manuel de Herrera, uno de los autores de la Constitución de Apatzingán. Herrera era muy cercano a Morelos, era tutor del hijo de Morelos. José Manuel Herrera se convierte en el ministro de las Relaciones Internas y Externas del Imperio Mexicano. Andrés Quintana Roo, otro insurgente, era el ayudante del Ministerio de Relaciones Internas y Externas, etc. Para saber más sobre el rol que jugó el cobarde y mentiroso de Vicente Rocafuerte en la distorsión de la obra de Iturbide, recomiendo mucho la conferencia El Imperio Mexicano de Agustín Iturbide,
por la doctora Jiménez Codinac otra vez. Ella no aprobaría mi uso de adjetivos descalificativos, pero yo creo que más bien estoy describiendo a Rocafuerte. Pues era muy mentiroso. Ahí estuvieron involucrados republicanos radicales en ese complot para pintar a Iturbide como una especie de demonio, y Vicente Rocafuerte escribió ese libro que era más que nada un panfleto en contra de Iturbide por intereses políticos. Lo odiaba porque era católico y pues porque era un genio, la verdad. Es un libro sin hechos, es pura fantasía de Rocafuerte, y pudiera ahondar en su figura, pero prefiero no hacerlo. ¿Para qué gasto mi aliento? Hago un breve paréntesis aquí. Hay un libro muy interesante de Wenceslao Vargas Márquez, se los recomiendo, se llama La masonería en la presidencia de México, de 1717 a 2018. Bueno, otra breve nota. Cádiz, sí, le dio la ciudadanía a los indígenas desde 1812. En Estados Unidos les dieron ciudadanía a los indígenas, pero hasta 1924. Y ahora vienen a hablarnos de derechos humanos. Bueno, en Texas, en Nuevo México, en California, en Utah y Montana, todo lo que se llevaron, los estadounidenses abusaron siempre de los pueblos indígenas. Eso vale la pena no olvidarlo. Y bueno, quiero darles un poco más de antecedentes antes de pasar directamente al ejército trigarante. Lo que pasa es que desde 1808 un grupo de particulares había capturado al virrey legítimo José Iturrigaray y lo mandaron preso a España. La Nueva España no había tenido una autoridad legítima desde el 15 de septiembre de 1808 hasta el 14 de septiembre de 1810, cuando llega el virrey Francisco Javier Venegas. No hubo autoridad legítima en el gobierno español porque España estaba invadida totalmente por Francia, por los ejércitos napoleónicos. Es decir, en el virreinato, antes de la independencia, hubo 2 años sin gobierno legítimo. Cuando se habla de un grito, muera el mal gobierno, no están hablando de España. España estaba invadida. Muchos novohispanos quisieron ayudar a los españoles. Los de Querétaro les mandaban zapatos a los guerrilleros, se realizaron colectas en el virreinato para ayudar a los españoles que estaban levantados en contra de Napoleón. Las mujeres en la Ciudad de México, por ejemplo, y otras ciudades se reunían a pedir ayuda para apoyar a las viudas y huérfanos de los que morían en la lucha contra el ejército de Napoleón. Hasta Miguel Hidalgo y José María Morelos donaron 30 pesos para ayudar a la causa contra la invasión napoleónica en España. No le vayan a decir eso a Taibo II porque etcétera. Bueno, ya para qué les digo. Entonces, la idea de que en 1810 se levantaron los mexicanos es falsa. Esa narrativa de que se levantaron los mexicanos contra los españoles es falsa. Reitero, es falsa. Ok. Silva Ron, no me acuerdo en qué editorial publicó ese libro, pero Silvia Ron tiene un libro. Ella es una gran historiadora, por cierto. Otra gran historiadora. Ella tiene un libro en donde explica que Iturbide no fue amante de la Güera de Rodríguez. Ese es otro mito, otra tontería que se dice. Está documentado que nunca estuvo con la Güera Rodríguez en ese plan. Y pues bueno, la historia de la Güera Rodríguez es tremendamente triste y trágica. Ya después lean a Silvia Ron. Y bueno, la palabra abrazos no balazos, que ahorita está de moda, en realidad es de 1815. Una mujer es la autora de esta frase. La segunda condesa de Regla le reescribe al ex virrey Iturrigaray: no se pueden convencer de que esta guerra no se podrá terminar si no es con abrazos y no balazos. Y eso es lo que Iturbide logra en 1821. Del año 1817 en adelante, más de 17,000 insurgentes son indultados, y después muchos se unen a los trigarantes. Don Juan O'Donoghue fue miembro de la Junta Provisional Gubernativa. Unos dicen que la consumación es la contrarrevolución. Falso. Vean quiénes están en la Junta Provisional Gubernativa. Hay muchos insurgentes. Coincido con la doctora Jiménez Codinac cuando habla sobre esa particularidad del liberalismo y conservadurismo. Por ejemplo, Manuel Abad y Queipo se le ve como casi el monumento al conservadurismo. Pues no, Abad y Queipo va a ser escogido en el trienio liberal como miembro de la Junta Provisional Gubernativa de 1820 a 1823 en el trienio liberal de España. El haber sido miembro de esa junta de liberales le va a costar que lo condenen a ser encarcelado y que muera preso en 1825. Por haber sido miembro nada más, Fernando VII lo manda preso, pues. Entonces vean, nuestra visión histórica es muy maniquea, con categorías muy tontas, simplistas, que no reflejan la verdadera complejidad de los escenarios que acontecen en nuestro bello país en aquel tiempo, siglo XIX. El Partido Conservador nace por Lucas Alemán en el año 49. Él funda el partido porque se nos estaba yendo el país. Acaban de pasar los tratados de Guadalupe Hidalgo. Perdimos 2 millones de kilómetros.
ahorita les voy a decir por quién, 2 millones de kilómetros. Entonces ellos dicen, tenemos que conservar lo que nos queda. Justo Sierra, de 1878, el fundador del Periódico de la Libertad, periódico liberal conservador, y la primera página dice: señores conservadores y liberales, queremos este país, ¿por qué no unimos fuerzas? Esa antinomia entre liberalismo y conservadurismo ya está muy superada, en mi opinión. Hay un gran filósofo que habla sobre ello, que es Jonathan Ramos, de Tercera Posición. Él es un gran nacionalista argentino. Le mando saludos a Johnny, que tiene un excelente libro que por cierto tengo acá, que se llama Crítica a la razón crítica. Se los recomiendo. Bueno, ahí les voy a quedar un poquito mal con la trayectoria de Guerrero, porque pues no me va a alcanzar el tiempo, y creo que él es un personaje que merece su propio video. Es muy interesante la manera en que empiezan a negociar Iturbide y Guerrero, pues para que se cumpla, se logre esta independencia. Entonces, el 24 de febrero, Iturbide presenta el Plan de Iguala. En los tratados de Córdoba, se reconoce a México por primera vez, ¿sí? Se le dice el Imperio Mexicano, se empieza a hablar del Imperio Mexicano. Sobre la entrada a la independencia, Iturbide se llama a sí mismo el primer jefe del ejército trigarante. En 1913, Carranza va a llamarse a sí mismo primer jefe del ejército constitucionalista, recordando Iturbide que no quiso que le dieran un nombramiento militar. En la entrada trigarante, Iturbide entra en un caballo oscuro y lo acompañan a su lado las dos parcialidades indígenas de la Ciudad de México, de Santiago Tlatelolco y de San Juan. Lleva de lado a los dos gobernadores de las dos parcialidades. ¿Por qué? Porque ellos piensan que regresan al imperio mexica o mexicano, como si de 1521 a 1821 regresara el imperio que fue interrumpido por los europeos. Esta idea que tienen ellos del imperio mexica del siglo XIX es falsa. Después también me costaría mucho trabajo explicarlo a fondo, pero hay un video bueno que lo explica, que es de Zunzunegui, que se llama México como choque de mundos. Muy buen video, y también igualmente hay muchos historiadores que explican esta idea equivocada que tenían. Y bueno, los 33 padres de la patria, que así les llamaba Morelos, 24 se hacen trigarantes. La Junta Provisional Gubernativa, el primer gobierno independiente, el primer gobierno nacional, va a durar solo 5 meses porque tienen que preparar una convocatoria para el primer Congreso Mexicano. En esa Junta Provisional había miembros de la Sociedad Secreta de los Guadalupes que ayudaron a Rayón y a Morelos. El padre Mier no le gustaba la bandera, la quería cambiar a azul y a blanco, pero pues a la gente le encantó la bandera tricolor. Esa es la realidad, hasta el día de hoy, ¿verdad? En el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba ya venía contemplado que habría un monarca. Entonces eso, que no invente que no está contemplado que Iturbide y que por qué se hizo monarca. Bueno, pues lean los tratados, lean el Plan de Iguala, etc. No, el primer imperio no tenía recursos. Los padres de la patria nunca tuvieron una recompensa digna por la independencia en su vida. Se encontraron con una deuda de 76 millones de pesos y en la tesorería 48 pesos. A esos 16,000 soldados que acabaron de lograr la independencia no se les pudo dar un premio. Esta tragedia económica continuará hasta Porfirio Díaz. Hasta Porfirio Díaz se balancea más o menos el presupuesto en 1897, es decir que de 1821 a 1897 México tenía un presupuesto pues muy entorpecido, por decirlo así. Hubo más de 1,000 motines en el siglo XIX y rebeliones. Bueno, el siglo XIX ya se imaginarán. Pues sí, cae el imperio, pero surge la anarquía. En una de las pinturas Iturbide porta el águila fundadora de México y un carcac indígena, porque supuestamente regresaron al Imperio Mexicano. Algunos dicen que la independencia no cambió nada. ¿Cómo no? Pues tuvimos nuestro primer congreso y aparte nuestro primer ejército, nuestra primera bandera, el 27 de septiembre, cuando los 16,000 soldados pasan enfrente del palacio. Pues ese mismo acto es el que se hace todos los 16 de septiembre. Entonces, no, el 16 de septiembre no pasó nada, estaban dormidos todos, ¿ok? No fue el 16 de septiembre, fue el 27 de septiembre. El ejército mexicano no empezó en 1903, eso es otra mentira. ¿Qué hay de la guerra de Texas en 1836? ¿Qué hay de la guerra de los pasteles? ¿Qué hay de la guerra con los estadounidenses? Bueno, en realidad tenemos senadores y diputados generalmente muy ignorantes, muy apátridas. Estamos en niveles severos, groseros, de ignorancia. Estamos en un periodo tremendo de oscurantismo histórico, pero gracias a Dios, pues también tenemos muy buenos historiadores y están empezando a dar a conocer las mentiras y falacias de la SEP, ¿no? Vamos a hablar brevemente de Santana, ¿sí? Antonio López de Santana, otro antimexicano, muy locuaz también. El 2 de diciembre de 1822 proclama el Plan de Veracruz.
que pide que se vaya Iturbide, que abdique y que se establezca la república. Ni lo escribió Santana, lo escribió Miguel de Santa María. No tiene éxito este plan, pero sí funciona el plan de Casamata. Ahí piden que se vuelva a establecer el Congreso que había disuelto Iturbide porque estaban conspirando en contra suya y básicamente lo querían matar. El 19 de marzo de 1823, Iturbide abdica la corona y sale al exilio a Liorna, Italia, donde está el duque de Toscana, porque no puede entrar a otras partes donde haya Borbones, porque los Borbones evidentemente odian la independencia, no hay otra manera de describirlo, odian la independencia, no aceptan la independencia, entonces no puede entrar a Nápoles. Después se va a vivir a Londres, Inglaterra, porque él y su familia están en peligro, pues lo estaban persiguiendo espías de la Santa Alianza, etc. Y Iturbide se entera en Londres, precisamente, que la Santa Alianza, Austria, Prusia y Rusia se han puesto de acuerdo para un posible apoyo a Fernando VII para reconquistar a México. Es real, está documentado también. Iturbide se asusta y manda una carta al deshonorable Congreso mexicano y les ofrece su espada para ayudarlos y les dice que regresaría sin ningún deseo de ser emperador ni de recibir título alguno. A ver, en 1823 Fernando VII pudo rehacer el gobierno absoluto en España. Los del deshonorable Congreso mexicano se horrorizan cuando leen la carta de Iturbide, pues porque nunca quisieron Iturbide. En 1824 se encuentra nada más y nada menos que con José de San Martín, el libertador de Argentina y de Perú, y él también estaba de exilio en Europa. En la historia hispanoamericana, nota la doctora Jiménez Codinac, todos los libertadores no duran más de 2 años después de hacer la independencia. Sabemos que hay evidencia puntual para decir que Iturbide y San Martín se conocieron en el Royal Café de Londres, que se dijeron que iban a hacer. La doctora da su opinión y dice que quizás Iturbide le pida ayuda a San Martín si las cosas se ponían malas en México para defender a Hispanoamérica o Latinoamérica. Ya ven que ese es otro debate histórico. Bueno, para defender a Latinoamérica de la Santa Alianza. Lo que sabemos es que Iturbide traía en el barco muchos papeles, muchas gacetas de Argentina y Perú, etc. El decreto del deshonorable Congreso en abril del año 1824 dice que si Iturbide regresa a tierra mexicana, estaría declarado traidor a la patria y reo de muerte. Es un decreto caprichoso, es un decreto redactado con un sentimiento antinacional. Y repito, es un congreso deshonorable ese. Iturbide ya iba de regreso, llega a Soto de Marina sin saber lo que habían redactado, llega de civil, pero el dragón de fierro, porque era muy buen jinete, así le decían, se hizo notar y se dieron cuenta de que por su forma de montar, pues estaba ahí, ¿no? Lo aprenden, se lo llevan ante otro deshonorable congreso, ahora es el de Tamaulipas. Eran como 6 personas nada más en el Congreso. Lo declaran reo de muerte y es ejecutado. Muere fusilado en Padilla el 19 de julio de 1824. Su esposa estaba esperando a su 10º niño. A ella pues le avisan y se va a Nueva Orleans y luego a otros pueblos gringos. Iturbide consiguió la independencia sin derramamiento de sangre. Convenció a los insurgentes y realistas de unirse. Amaba profundamente a su patria. Rechazó el sueldo que le ofreció el deshonorable Congreso. Se le ofrece desde el 24 de febrero de 1821 a 1822, le ofrecen 1 millón de hectáreas en Texas y todo lo rechaza. Después perderemos la mitad del territorio como república, vale la pena decirlo, no como un imperio por la estupidez de Santana. El imperio mexicano no fue un fantasma, existió, estableció los 3 más importantes documentos fundacionales del Estado-Nación mexicano. Iturbide fue fusilado en Padilla el 19 de julio de 1824. Finalmente, sus restos permanecieron en Villa de Padilla, Tamaulipas, hasta que 14 años después, el general Anastasio Bustamante, atormentado por la muerte de su amigo, ordenó que los restos del emperador fueran trasladados a la capital del país. El 25 de septiembre de 1838, sus restos llegaron a la Ciudad de México. Fueron recibidos con 3 cañonazos y el dulce sonido de las campanas. Temporalmente sus restos se colocaron en el convento de San Francisco, pero posteriormente serían trasladados a la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, con un pequeño monumento que guarda sus cenizas. En 1853 Bustamante pidió que su corazón se colocara en donde reposan los huesos de su amigo Iturbide, quizás como un gesto y símbolo de lealtad a la historia de un hombre que él no pudo olvidar. Sobre el jinete de hierro, o el dragón de fierro, finalizo con este texto del Tiempo Ilustrado, publicado el 4 de octubre de 1908, en la parte de Notas de la Semana, un texto olvidado. Cito: si Allende concibió el levantamiento de 1810, si Hidalgo puso el proyecto en ejecución,
si Morelos y don Ignacio Rayón sentaron en Chilpancingo la piedra angular del edificio que después se llamó República, si Guerrero conservó en las montañas del sur sin extinguirse el fuego de la libertad, si tantos y tantos héroes convencidos unos, ilusos muchos, sublimes todos, secundaron a los mencionados principales personajes de la grandiosa epopeya, no por eso tendremos jamás el derecho, bajo pretexto alguno, de negar que Iturbide consumó la independencia. Hola a todos, soy Agustín Laje y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y que viva Cristo Rey. Suscríbanse que hay contenido muy interesante. Un abrazo grande.